SER Podcast. Mañana empieza la Champions. Que dicho así, pues hombre, yo ya tengo ganas de hablar un poco también de fútbol. Pero le vamos a dedicar otro ratito a la Vuelta Ciclista. Y que ya ha terminado y de lo que ya creo que ya hemos opinado, ya creo que ya sabéis pues todo lo que podemos decir y lo que hemos dicho y lo que pienso y lo que casi hasta sabemos lo que pensáis vosotros. Así que yo creo que hoy hablaremos un rato de lo que ha sido el día después de ese final de la Vuelta Ciclista a España, donde ayer un espectacular despliegue de Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipazo de deportes y más los compañeros informativos fueron contando minuto a minuto lo que iba pasando. Y como digo, ya pues toca pensar también en la Champions y en otras cosas, ¿no? Que me hace ilusión lo de que mañana empiece la Champions. 5 equipos españoles, mañana el Athletic Club de Bilbao con el Arsenal, el Villarreal con el Tottenham, el Real Madrid con el Olympique de Marsella, el miércoles es el Liverpool Atlético de Madrid y el jueves Newcastle Barça. Vaya primera semana, qué partidazos de Champions. Y por supuesto tendremos a Sanedrín de futbolistas, con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl, para comentar como siempre la actualidad futbolera. Y luego hablaremos con Paula Badosa, la tenista española, que ahora mismo está en China, donde el miércoles comienza una nueva edición de la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación. En un ratito hablamos con ella, no juega al tenis desde Wimbledon. Luego estaremos Alex Correia y un servidor para charlar con nuestra Paula Badosa, a ver qué sensaciones tiene ella y el equipo. Pero como digo, vamos a hablar de la Vuelta y vamos a comentar en unos minutos lo que ha sido el día después del final de esa Vuelta Ciclista a España, de la que, bueno, si alguna ilusión teníamos porque la UCI, la Unión Ciclista Internacional, tomase una decisión, pues nos ha desvanecido así, digamos, como rápidamente, ¿no? Pues todos pensamos, ¿no? Si es que en el fondo le está cayendo el marrón a la Vuelta Ciclista a España y la Vuelta Ciclista a España no tiene potestad para tomar esa decisión. Quien tiene la potestad es la UCI, que ya lo hizo con el equipo Gazprom, en su momento equipo ruso. Pero esta tarde hemos conocido un documento de la UCI donde, lejos de plantearse si va a suspender a equipos israelíes o dejarlos fuera y tal, pues sinceramente el comunicado de David Lapartien, el francés, presidente de la UCI, viene a decir que se han producido incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina, os lo resumo, se ha puesto en peligro a los corredores atentando contra su integridad física, se ha producido una violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Lamentamos, dice el comunicado de David Lapartien contra nuestro gobierno, lamentamos que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Y también condena a la UCI de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general y en particular por parte de un gobierno. El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Y hace unos minutos hemos contado, adelantábamos en hora 25 con Aimar Bretos, el acceso al que habíamos tenido de la respuesta contundente del gobierno español, una carta firmada por José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, donde, entre otras cosas, le dice al señor Lapartien que no hay paz sin justicia y que blanquear a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, con miles de muertos, niños y niñas inocentes y una hambruna ya declarada por Naciones Unidas, esto sí es una posición política que contraviene la Carta Olímpica y los valores básicos del deporte, los más básicos del deporte. Dice Rodríguez Uribes en esta carta: sorprende constatar que en su comunicado no se realice en ningún momento una petición expresa al gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina. Una realidad que debería interpelar a actuar con la misma contundencia que hicieron en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania. Y termino. Tenéis la carta colgada íntegra en nuestra página web y en la web del Larguero y de la cadena SER. Leo en su declaración pública que incluso cuestiona nuestra capacidad organizativa como país, cuando usted sabe perfectamente que en España hacemos bien las cosas, con éxito y seguridad. Y recuerda algunos de los eventos que hemos organizado. En fin, por eso digo que si teníamos alguna ilusión, esperanza de que la UCI se plantease esto, no solamente no se lo plantea, sino todo lo contrario. En un segundo, en unos instantes abordamos este tema, pero además de la Champions ha habido fútbol de Liga. Ha terminado el Español 3, Mallorca 2 y ojo que el equipo blanquiazul se pone tercero con los mismos puntos que el Barça después de la victoria de hoy. Elena de Diego, hola.
¿Qué tal, Manu? Sí, son 3 puntos de oro para este español que iba ganando 2-0 en el minuto 44 gracias a los goles de Pere Milla y de Roberto Fernández en un partido que parecía plácido, Manu, pero en 3 minutos se ha complicado la vida el español, ha cometido un penalti que sería el 2-1 y se ha quedado con 10 por la expulsión de Pere Milla antes del descanso, que tras marcar su tercer gol en Liga le ha dicho al árbitro: eres malísimo, ha visto roja directa y se perderá seguramente los 2 próximos partidos. Ha conseguido el Mallorca empatar gracias a 2 goles de Murici, aprovechando la superioridad numérica, pero el español ha demostrado que es un equipo trabajado, un equipo que cree, y se ha impuesto 3-2 gracias a un gol también de penalti de Quique García. Se estrenaba así como goleador Perico, un triunfo que, como dices, coloca al español tercero, empatado a puntos con el Barça antes de visitar el Bernabéu el próximo fin de semana, y que deja al Mallorca en una preocupante penúltima posición. Sí, la verdad que no ha empezado nada bien el equipo de Yagoba, Arrasate, y todo lo contrario el español de Manolo González, que se pone, como digo, con 10 puntos, igual que el Barça, a 2 del Real Madrid, en la previa del Real Madrid Español, que se enfrentan el fin de semana en el Bernabéu. Cualquier novedad, cualquier protagonista, nos pides paso, Elena, desde Barcelona. Perfecto, Manu. Por cierto, también hemos adelantado hace un rato en la web de la cadena SER las jugadas polémicas que ha elegido esa comisión de expertos elegida por el CTA para explicar las jugadas polémicas del fin de semana. De primera se han elegido la de Dinhausen, evidentemente, la expulsión, la roja, que no era roja y en la que tampoco entró el VAR, a ver qué explica el CTA, y la falta previa de Junior Firpo en el gol anulado al Betis. En ese partido de Levante contra el Betis, que acabó con empateados. En los partidos de segunda se ha elegido el penalti del Valladolid. Bueno, jugadas que hemos adelantado hace un rato. Por cierto, novedad, el CTA no lo va a contar el jueves, sino mañana por la tarde. La intención del CTA a partir de ahora es que los martes por la tarde salga ese vídeo, porque entre semanas suele haber partidos de Champions o si no de Liga, y el jueves parece que, y creo que con buen criterio, se les quedaba demasiado lejos. Así que me parece un acierto que lo expliquen mañana martes. Otra cosa es las explicaciones, pero mañana martes es mucho mejor. Luego hablamos de este asunto también. 11:36, 1 hora menos en Canarias. Arranca el larguero. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. 11:36, Borja Cuadrado, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. ¿Vas a echar de menos esta sintonía los próximos días o te apetecía un poquito de descanso ya? Tal como han ido la vuelta, yo creo que es mejor descansar un poco, pero bueno, la sintonía del ciclismo siempre tiene que alegrarnos a todos. Totalmente, sintonía del ciclismo que ha sonado durante todas las etapas de la Vuelta Ciclista a España, que ha terminado, como ya sabéis, de la manera que os hemos contado y que ayer ya os contamos en la cadena SER. Como decía al principio, yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y ya sabéis lo que hemos hablado aquí, lo que pensamos, equivocada o acertadamente, unos estáis de acuerdo, otros no. Yo creo que esta noche a mí me apetecía, y creo que posiblemente a muchos de vosotros, escuchar a las voces del ciclismo que durante este mes de septiembre y parte de agosto nos han contado lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista a España. Empezando por nuestro narrador de la cadena SER. A falta de 59 kilómetros, el ambiente que se ha creado en distintos lugares, sobre todo del circuito de aquí de Madrid. Primero, un grupo de manifestantes. Así nos contaba Íñigo Martínez lo que ha ido pasando en esta vuelta, donde casi cada día iba primando más lo extradeportivo que lo deportivo. Hola, Martínez, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos, Manu. Qué ganas tienes de que arranque la Champions mañana, ¿eh? Sí, la verdad es que tengo ganas de volver a jugar al Atleti 11 años después en la Champions. Sí, señor. Vamos a por todas, además. Vamos a por todas. No escucha Iturralde, que está crecidísimo, macho. Iturralde se ha crecido en general, sí, pero ya con el Atleti en Champions ni te cuento. Otra de las voces del ciclismo, más allá de la nuestra, que perdonadnos que incluyamos a la nuestra de la cadena SER, alguien que estuvo en la cadena SER durante muchos años, al que yo escuchaba muchas veces en Valladolid, cuando hacía los deportes en Valladolid, Julio Ares y Javier Ares. Pues esta noche, la voz del ciclismo, Javier Ares. Y la gente pasando por donde puede, y al final pues esto se va a convertir en una especie de sí, bueno. Comentando la Vuelta Ciclista a España en estas últimas temporadas en Eurosport. Hola, Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. ¿Cómo cuántas vueltas ciclistas llevas, más o menos?
No se he perdido la cuenta. Has perdido la y cuenta. Además esta me vale por 10, así que al final pues más de 40 fijo. Vamos, Más pero... de 40 vueltas ciclistas, no está mal. Y esta vale por unas cuantas. Y la voz de ciclismo en televisión española, que nos ha narrado así la vuelta. Como digo, yo creo que los corredores ahí ajenos a todo, vamos a ver si realmente van a poder controlar todo esto y se va a poder... La voz de Carlos de Andrés, que ha estado comentando en televisión española, que viene ya haciéndolo también durante los últimos años, y un placer recibirle aquí también esta noche. Hola Carlos, muy buenas. Muy buenas noches, Manu. Además creo que estás, si no me equivoco, no te veo, pero creo que estás en Radio Barcelona, ¿no? ¿Es así? Sí. Vale, me he acercado, vivo en Barcelona y no me costaba nada. Muy bien, pues ahí estás, cerquita. Ahora te vemos ahí. Estamos escuchando, le podéis ver la imagen también, ya sabéis, en el canal de YouTube del larguero. ¿Cuántas vueltas llevas tú, Carlos, más o menos? ¿Más que Marquínez? ¿No? ¿Más que Ares? No, más que Javier, no, 38. Bueno, estamos ahí. No está mal. Ahí, 38, casi 40 por lo menos Javier Ares, y Marquínez, unas cuantas también. Menos yo que Javier y Carlos, bastante menos. Pero bueno, ya con esta han sido 26, que no está nada mal. Tampoco está mal. No está mal, ¿no? Pues son las voces del ciclismo en la cadena SER, en Eurosport, en Televisión Española. Hay más, pero creo que son tres voces muy representativas. No sé, mira, Javier, empiezo por ti. ¿Con qué te quedas de todo lo que has vivido? Dices que está valido por 10. ¿Qué se ha hecho mal y qué te ha parecido bueno? Así en un primer análisis más o menos breve, ¿con qué te quedas, Javier, de esta vuelta? Veo desazonado, por explicar un estado de ánimo fundamentalmente, ¿no? Me quedo con que la vuelta haya acabado en Madrid, que haya acabado de esta manera, pues me queda el sinsabor agridulce de ver que por un lado pues un sector importante de la sociedad española ha podido manifestar su solidaridad con el pueblo palestino. Y me queda la rabia y la impotencia de que efectivamente, al hilo un poco del comunicado de la UCI, pueda haber de cara al futuro una mancha, ¿no?, en la capacidad organizativa de la sociedad española también, o de los responsables del deporte español, para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Pero en cualquier caso me quedo con la sensación, por encima de todos los detalles concretos, de que ha servido para polarizar todavía un poco más a este país nuestro, que no sabe vivir nada más que en los extremos desde hace tantísimos años. Polarizar todavía más, un poco más, que todavía se puede un poco más, ¿eh? Carlos, ¿con qué te has quedado de esta vuelta? No sé si ha sido más difícil que otras, si había que medir más lo que se decía en antenas, si hay que tener cuidado con lo que se cuenta. No sé si ha sido diferente en qué, en lo positivo y en lo negativo. Bueno, por supuesto que había que medir las cosas, ¿no? Pero yo creo que todos llevamos ya bastante tiempo en este trabajo y en este negocio, y sabemos que, sobre todo desde la aparición de las redes sociales, esta vuelta para nosotros, para los comentaristas, yo creo que solo podía ser como el famoso chiste aquel del torero, ¿no? Dice que cómo ha ido la corrida, ¿no? Dice, ha habido división de opiniones. Dice, unos se acordaban de mi madre y los otros de mi padre, ¿no? Pues creo que fundamentalmente podía ser esto. La vuelta ha sido especialmente cansada, también es verdad, porque ha tenido muchos traslados. Y es cierto lo que tú dices, ¿no? Los últimos días sí que eras consciente de que se estaba entrando en una situación donde salir bien era prácticamente imposible. A mí me ha dado bastante pena porque yo los últimos años estaba disfrutando mucho de mi trabajo y del ciclismo. Ya sabes, ¿no? En la vida siempre se pasan etapas, y esta vuelta me ha dejado un mal sabor de boca. Yeah. Yo tengo claro que de la UCI no espero nada, absolutamente nada, y ahora lo que me preocupa un poco es cómo pueda reaccionar ASO de cara a la salida del Tour de Barcelona del año que viene, que podemos hablarlo luego. Sí, ya ha habido un primer aviso de si no se garantiza la seguridad en Barcelona para el Tour del año que viene, pues igual nos planteamos que no pase por Barcelona o que no empiece allí el Tour de Francia. Veremos a ver qué pasa. Ahora, más que preguntar, me gustaría escucharos y que vosotros planteéis un poco lo que os ha ido, las vivencias que habéis tenido. Pero Marquínez, la más difícil para ti ha sido desde, fíjate, cuando estuviste también en Bilbao, ¿no? Que ahí es donde se produjeron las primeras protestas, digamos, con un tono más elevado, porque ya había habido también antes algunas en Cataluña, y a partir de ahí Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-León, hasta Madrid. Pero ha sido la más difícil, ¿no? La más rara, por lo menos. No sé si la más difícil, Manu. Sí, Bilbao fue un punto de inflexión. Es verdad que en Olot, bueno, pues cuando se da la salida a la primera etapa aquí en España, ya se corta la carrera. Después en Figueras, un grupo de personas también intenta cortar el paso de los corredores de Israel en la contrarreloj por equipos. En Navarra, en la subida a Belagua, también pues hay incidentes. Pero Bilbao es un punto de inflexión. Les preguntabas antes a Javier y a Carlos qué
que cree que se han hecho bien y que se ha hecho mal. Lo peor para mí han sido los momentos que han vivido algunos corredores de sufrir por su integridad física, ¿no? Y lo mejor, Manu, yo que te diga, yo me quedo con la gente como ha salido a las calles a denunciar un genocidio, una barbarie tremenda que lleva ya 60 y tantos mil muertos, son 20.000 niños, que sí, que dicen, no, eso es hacer demagogia, no, eso no es hacer demagogia, eso es contar cadáveres en una zona que está siendo absolutamente masacrada, y la gente ha dicho que no, que por las calles de mi pueblo no van a pasar estos. ¿La solución cuál hubiera sido? Si es que, bueno, como si tuvieseis vosotros o tuviésemos que dar nosotros la solución, ¿no? Pero Javier, Íñigo y Carlos, ¿la solución hubiera sido expulsar al equipo de Israel de la Vuelta Ciclista a España? Y luego, si hubiese sido eso, ¿quién debería haberlo hecho, Javier? Es que no cabía esa posibilidad. No cabía esa posibilidad porque la organización de la Vuelta Ciclista a España, cuyo padre es la Amaury Sport Organization, que es la empresa matriz del Tour de Francia, pues no pueden prohibir a un equipo al que la UCI acepta. O sea, el origen o quién podía haber prohibido esto, evidentemente la UCI. La Unión Ciclista Internacional. Por eso digo, ¿y esa hubiera sido la solución, Javier? Que la UCI hubiese dicho, el equipo de Israel no participa. Hombre, probablemente habría sido una solución, claro. Lo que hay que debatir a fondo y con muchos más argumentos tal vez de los que tenemos es las razones que tienen que llevar al máximo organismo del deporte a prohibir la participación de un equipo. Daos cuenta que estamos hablando de un tema que no es nuevo, que tiene ya una lamentable vigencia en el tiempo y que hasta ahora no se había tomado ninguna medida en este sentido. Es decir, no ha ocurrido en el Tour de Francia, no ha ocurrido en el Giro de Italia, no ha ocurrido en las múltiples carreras en las que el equipo de Israel ha tomado parte, y entonces claro que de repente la UCI hubiera tenido que tomar esta medida por la imposición, digamos, pues a lo mejor también se salía de madre. Mira, yo os iba a recordar una cosa. Sí. La primera Vuelta a España que yo cubrí, entonces para mi primera etapa de la cadena SER, precisamente fue en el año 1977. Joder. En el año 1977, que pasó un poco a la historia porque fue la edición en la que Freddy Martens, un belga, ganó 13 de las etapas, esa edición, la penúltima etapa, terminaba en Urquiola. Yo viví en persona, era un chavalín, viví en persona cargas policiales y un desmadre terrorífico que se montó en el Alto de Urquiola, penúltima etapa. Luego terminó aquella vuelta en Miranda de Ebro, con cargas policiales, con manifestaciones de los grupos separatistas, etcétera. Bueno, un pandemonio importante. Yo tenía un gran temor de que lo que ocurrió el último día, ayer, en Madrid, tuviera unas consecuencias mayores. Es decir, la manifestación estaba bien, pero la irrupción por la fuerza para intentar evitar que la carrera transcurriese podía haber derivado y degenerado, de hecho, en cargas policiales, etcétera, ante muchísimos más aficionados que se habían dado cita en la Castellana, fundamentalmente para ver un espectáculo deportivo. Entonces, esa colisión, digamos, de alguna forma, de intereses era brutal. Y en un momento determinado, pues a lo mejor podían haber sucedido graves incidentes. Parece que esto no lo ha contemplado nadie. Yo sí lo contemplé. Yo ayer lo viví con cierto pavor cuando estaba contando lo que sucedía y cuando lo veía a través de las imágenes, ¿no? Pero más allá de eso, más allá del riesgo enorme que se corrió por esa actitud, en cierto modo comprensible, pero en cierto modo irresponsable, porque se estaba poniendo en serio peligro, yo me atrevería a decir desde aquí que habría que dar gracias a que las fuerzas del orden, no sé si la delegación de gobierno o a quien correspondiera, no interviniese de la forma en que yo vi hace ya 50 años prácticamente que intervinieron las fuerzas del orden en el Alto de Urquiola. Hubo gases lacrimógenos, hubo disparos, hubo tiros, fue un espectáculo verdaderamente dantesco. Claro, que medio siglo después hayamos vuelto a tener un escenario similar, a mí me acongoja, me sobrecoge, porque me dice que hemos avanzado muy poco. ¿Y Carlos e Íñigo? ¿Os preocupaba según iban avanzando los kilómetros, no? Me imagino que eso estaba en la cabeza de todos. ¿Qué podía pasar y cómo se hubiera solucionado esto? Yo tenía, no sé por qué, para mí había dos momentos difíciles. Uno era la crono de Valladolid, por el hecho de que los ciclistas salían de uno en uno, entonces eso era muy difícil de controlar. Bueno, la organización ya redujo la carrera y luego la verdad es que cuando pasó ese momento pensé, bueno, oye, algo más avanzado, pero obviamente había que tener en cuenta que en Madrid y sus cercanías vive muchísima gente y eso era muy difícil de controlar. Yo sí que tengo una imagen en la cabeza porque yo estaba en el set en Cibeles mirando hacia el Bernabéu, digamos, en la Castellana. Y sí que recuerdo un momento que me preocupó porque vi cuando la gente iba avanzando, bajando por toda la Castellana, empezaron a colocar los furgones delante y ahí sí que me pareció que era un momento peligroso, ¿no? Para
porque pudiera pasar algo. Allí yo no tuve ninguna sensación ni de miedo ni de realmente estar en una situación de peligro, ¿no? La policía, como decía Javier, creo que actuó con prudencia. Creo que debieron ver que tampoco eran tantos los que tenían ganas de liarla. Y yo sensación de miedo no tuve ninguna. Y respecto a lo que decías, hombre, yo es que a mí me cuesta mucho entender por qué al Gazprom, en el caso del ciclismo, se lo cargaron a los 4 días y con el equipo de Israel no han hecho nada, ¿no? Entonces, claro. Yo soy muy crítico en general con lo que hace la Unión Ciclista Internacional. A veces toman medidas que me dan incluso un poquito de vergüenza, ¿no? Y sí que me gustaría decir una cosa, es que yo que estoy a favor de las protestas también y que obviamente creo que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, me gustaría que ahora cuando lleguen otros eventos deportivos, pues yo que sé, como la Euroliga, no sé, la Champions, ¿jugar algún equipo israelí en España? Seguro que tú lo sabes mejor que yo. No, hay equipos israelíes, pero en España, en principio, no hay ninguno que le haya tocado a ninguno de los 5. Sí que me gustaría entonces que la presión fuera la misma, ¿no? Porque al final el ciclismo es un deporte que tiene una cosa muy buena, y es que nadie puede estar a un palmo de un remate de cabeza de Mbappé o de un disparo de Mbappé, claro. Y aquí puedes estar a un palmo del ataque de Vingegaard, ¿no? Entonces es muy frágil, esto es muy frágil, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando lleguen eventos que se hagan pues en pabellones, en campos de fútbol tal, sí que creo que entonces por justicia la presión debería ser la misma. Sí, miedo, la verdad, nosotros ninguno. A ver, hubo inquietud. A nosotros recuerdo que nos abordaron en el camión unos responsables en el camión de medios y dijeron, venga, todo el mundo fuera de aquí, pero ya. Y, joder, al principio nos mostramos bastante reacios, pero decimos, bueno, nosotros estamos trabajando, queremos contar lo que está pasando. Volvieron a subir al cabo un rato y dijeron, marcharos ya, que esto se va a poner malo. Yo, sí es cierto que el momento que decía Carlos de Andrés, cuando iba bajando la gente por Castellana y justo enfrente de los policías y no paraban de bajar y los policías no se movían, yo ahí tuve la sensación de que podía pasar algo gordo. Decías de soluciones, echar al equipo de Israel, bueno, como ha dicho Javier, no se puede, que se hubieran marchado ellos, pero bueno, ya dijeron que no, que si se marchan ellos se tendría que marchar de todas las competiciones. Y es verdad que el ciclismo y la Vuelta es un poco el patito feo en este asunto. Va a jugar, creo que algún equipo de Israel en Euroliga de baloncesto en Valencia, ¿no? A ver si la gente toma también la misma actitud de incriminarles y de decirles, esto que estáis haciendo bajo el nombre de vuestro país no puede ser. Os quiero hacer una pregunta más y os dejo a Javier, Carlos y Íñigo, pero está escuchándonos ahora mismo, además en los estudios de Radio Valladolid, José Luis López Cerrón, con el que ya hablamos hace unos días, cuando ya empezaba a coger temperatura el tema de las protestas en la Vuelta, que además de ser expresidente de la Federación Española de Ciclismo, también es miembro de la ejecutiva de la UCI. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, y conocidos de todos los que estáis ahí también. Sí, señor, doy buena fe de ello, seguramente. Bueno, gracias por atendernos un día más. Y lo primero que te pregunto es, ¿qué te ha parecido el comunicado de la UCI de esta tarde? Bueno, pues yo creo que el comunicado de la UCI ha venido un poco a decir lo que hay mucha gente que piensa, ¿no? Así me lo han transmitido también a mí, no solamente de la UCI. Piensan que la etapa se tenía que haber terminado, se tenía que terminar, que las protestas podían haber sido pacíficas y haber estado allí pues con más representación, inclusive al lado del podium, en un momento que se podía haber hecho el podium y la meta, con sus banderas, con sus protestas, y no de la forma que terminó la Vuelta. Pero bueno, la UCI ha hecho un comunicado, lo ha transmitido así, y yo me tengo que, no te voy a decir que al 100% de estar con lo que ha dicho la UCI, pero sí que en un momento determinado estoy viendo que también, mira, me acabo de enterar por vosotros y estaba viendo aquí un poco el comunicado que ha hecho el CSD. Y bueno, el comunicado, yo solo me ha dado tiempo a ver un poco el enunciado, el titular, y decir que las protestas de ayer han sido pacíficas. Bueno, pues yo creo que las vallas no se tiraron pacíficamente, y el otro día hemos visto camino de la Bola del Mundo como en una rotonda los ciclistas y el pelotón salvaron por el arcén de casualidad cuando la gente se echó encima de ellos. No hubo una desgracia porque Dios no quiso. Entonces, en ese comunicado se habla de rechazo absoluto a cualquier tipo de actitud violenta, y luego dice, no sé si estás de acuerdo o no, dice el comunicado del CSD firmado por Rodríguez Uribes, que sorprende constatar que en
el comunicado de la UCI no se haya realizado en ningún momento una petición expresa al gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina, como sí hicieron en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, vamos a ver, yo creo que, no sé si voy a pensar que se les ha pasado, ¿no?, en el comunicado. Te digo esto porque yo sí que he vivido en la UCI estos últimos años, cuando ha habido todo el problema, ya no solo con Ucrania, sino con Afganistán, etcétera, cómo la UCI ha expatriado y se ha preocupado de traer a deportistas y a ciclistas al Centro Mundial de Ciclismo, a Egre, en Suiza, que no podían competir, o que en el momento que hubo la guerra de Afganistán y la guerra de Ucrania los trajeron para que pudieran seguir compitiendo. Eso también lo ha hecho la UCI ya hizo mucho en esos momentos, ¿no? Vamos a tener un campeonato del mundo. Pero José Luis, con todo el cariño, o sea, decirnos que a la UCI se les ha pasado en el comunicado no hacer ni una referencia, dile al señor David Lapartien que esas cosas no se pueden pasar. O sea, que está muy bien que critiques a quien quieras, al gobierno, oye, cada uno que diga lo que quiera, pero no hacer ni una sola referencia, que creo que tú también echas en falta, ni siquiera intentando justificarles, que entiendo que los justifiques, porque tú formas parte del miembro del Comité Ejecutivo de la UCI, pero no puedes decir que a la UCI se le ha pasado no poner nada sobre lo que está haciendo Israel. Te digo una cuando cosa. Es el debate que está encima de la mesa. Sí, ¿no? pero te digo una cosa. Yo esta tarde he hablado con David Lapartien, igual que esta mañana he hablado con Javier Guillén, y hemos estado comentando todos estos temas. Creo le he expresado, creo que bueno, que el comunicado quizá ha sido un poco fuerte, sobre todo se ha expresado con el gobierno también, ¿no? Porque bueno, ha sido una forma de expresarse, pero sí que es verdad también, y yo creo que todos los que estáis ahí lo podéis pensar, que no sé, que haya, ya no hablo ya de lo que es el gobierno en sí, pero que haya, en este caso como fue en Valladolid, de un partido político que digan que hay que ir a la desobediencia civil y que hay que parar la vuelta, sea como sea. Es la única voz que yo he escuchado decir eso, y me parece lamentable e impropio de un dirigente político. Pues creo que y bueno, pues te quiero decir, las palabras de esta mañana también del delegado del gobierno, o de anoche, cuando dijo que en Madrid que las protestas eran pacíficas, que no había pasado nada y que se había salvaguardado la protección de los ciclistas y de la gente que había ido allí. Bueno, yo vi también las imágenes y me imagino que Carlos y Andrés, que estaban más cerca de la gente que estaba allí, niños y todo, en la zona vital, y cuando vieron lo que estaba pasando tuvieron que salir corriendo también, de alguna forma, ¿no? Yo creo que, mira, como ha dicho Javier, él estaba en el año 77. Yo empecé mi trayectoria en el año 79, en la primera vuelta a España, digamos, que dejó ya y que cogió un Ipubli, porque resulta que la Vuelta a España la organizaba el Correo Español del Pueblo Vasco y la tuvo que dejar de organizar porque era imposible llegar. La Vuelta a España acababa en el País Vasco y era imposible ya llegar a Noeta o a cualquier sitio. Lo ha dicho Javier Ares, ¿no? Entonces he visto muchas protestas y he padecido protestas tanto en la labor de director como en la labor de corredor, pero había un diálogo, se hablaba, a los manifestantes se les dejaba expresarse, se les dejaba estar al lado del podio, se les dejaba que televisión les hiciera una entrevista y reivindicasen lo que hubiese que reivindicar, pero no se, digamos, de alguna forma no se metían con los ciclistas. Y yo es lo único que he hecho un poco en falta, es que estos días, en vez de estar, digamos, mandando a la gente a cortar la carretera, a dejarla, yo creo que hubiese sido más fácil hablar con la organización, hablar con los medios de comunicación y darles un altavoz. Se podía haber hecho igual sin haber, digamos, comprometido ni a los ciclistas ni a la organización de la Vuelta a España, ni a un país como España que, bueno, yo te voy a decir una cosa. Las imágenes que han visto, pues bueno, es verdad que ahora pueden decir que es que España no puede ser un país que para organizar grandes eventos, ¿no? Yo creo que España lo ha dicho, eso es el comunicado por lo que os he oído del CSD, ya ha dicho que España organiza. Eso lo dice el CSD como respuesta a lo que ha dicho la UCI. La UCI ha dicho que España no está preparado para organizar eventos deportivos. Yo creo que España está organizada y así lo ha demostrado, ¿no? Otra cosa es que ahora a España se la pueda, no sé, el futuro se la pueda pasar un poco factura esto. Todavía creo, no sé, vosotros en este caso seguramente estáis más enterados que yo, se está todavía dilucidando dónde va a ser la final del Campeonato del Mundo del 30, ¿no?
O sea, que crees que tú, que si lo estás diciendo esto es por algo, José Luis. No. ¿Tú crees que no. desde la UCI puede haber algún tipo de porque la represalia UCI, con el en este caso con España a la hora de organizar otro evento? Si lo deslizas será porque crees que puede ocurrir. Date cuenta que la UCI no manda ni en la UEFA, ni en la IFA, ni en la FIFA, en ningún sitio, ¿no? Sí, a ver, Carlos pedía la palabra. Carlos. Yo creo que le estamos dando un valor a la UCI que para mí no tiene. Es decir, la UCI es una organización muy justita. Muy justita. No toman una decisión con el comunicado clara. de hoy lo ha dejado claro que es justito. O sea, es que no toman una decisión clara jamás. Navegan con lo de la seguridad de los ciclistas, con cualquier tema. Es decir, Lapartien es una persona que es muy política, que está metido en mil berenjenales, que es alcalde, que está metido en política en Francia, que ha querido ser presidente del COI. Y a mí me parece que es un hombre que, bueno, va surfeando, ¿no? Y va surfeando. Y a medida, cuando le interesa que la ola vaya para la derecha, coge la de la derecha. Cuando le interesa la de la izquierda, coge la de la izquierda. Entonces, lo que sí me parece es que la Unión Ciclista Internacional ha perdido el control del ciclismo. El control del ciclismo, a día de hoy, para mí lo tiene ASO. Entonces, como esa es una guerra en la que entraron en su momento y desde que David Lapartien ha llegado, ha tirado hacia ASO y otra vez vuelve a navegar, es que no sé, sinceramente, a mí el comunicado de la UCI me parece nada. O sea, tienen que decir algo, lo dicen y encima lo dicen mal. No, a mí me parece, Carlos, si me perdonáis un momentito, me parece que estamos desviando el foco, porque al final que está claro que la UCI ha meado fuera del tiesto, eso está fuera de toda duda. Primero porque no tiene por qué entrar, tendrá que tratar de salvar la Vuelta Ciclista a España, tendrá que tratar de manifestar su desacuerdo con los sucesos que han ocurrido, etcétera, pero no tiene por qué ni buscar culpables que desconoce, ni hacer presunciones. Pero independientemente de que haga las presunciones o no, lo que está claro es que la mácula de lo que ha ocurrido en este evento importantísimo de relieve mundial queda ahí. Pero claro, ¿por qué le ponemos el foco a la UCI? ¿Por la torpeza de Lapartien en ese comunicado? Pues sí, vale, pero seguimos adelante, porque ¿quién es el organismo que está permitiendo que Israel participe? Repito una vez más, que lo focalizamos en la Vuelta y la Vuelta es, digamos, la espita. ¿Quién es el organismo que ha permitido a todo el deporte de Israel participar en las diferentes competiciones deportivas? Imagino que será el Comité Olímpico Internacional. Que se reúne esta semana, por cierto. Claro, entonces no tenemos que poner el foco en la UCI, más allá de que efectivamente la UCI, precisamente porque en el resto de los deportes no se prohíbe, la UCI, siguiendo ese mandamiento, no tiene por qué prohibir a Israel participar en las pruebas ciclistas. Elevemos la queja, elevemos el debate a los altos organismos del deporte, que son los que tendrían que tomar una determinación. Pero Javier, si hablando de la UCI y estamos hablando ahora del ciclismo, ya no vamos a ir a los demás eventos, que tienes razón también, pero es que ayer la Vuelta a España ha tenido que parar y se ha estado hablando de que el equipo de Israel lo tenía que echar la UCI, etcétera. Es que el equipo de Israel ha corrido en Quebec, ha corrido en Montreal, ayer se ha disputado perfectamente la carrera y no ha habido ningún problema. Entonces, pero por eso mismo, si están corriendo en otro sitio y bueno, en Montreal sí ha habido problemas, En Montreal sí ha habido problemas, Borja. 7 detenidos en la carrera de ayer, la que participaba Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo. Sí, pero se ha desarrollado la carrera, ya ha terminado. Escuchadme un momentito, que vuelvo a y pregunta Marquínez. Que lo que vaya a pasar en lo sucesivo, pues ojalá que esto sirva para, ya que no tiene remedio, que se haya suspendido la Vuelta, tampoco es un mal más grave, ni muchísimo menos, una competición deportiva y punto. Vamos a poner el foco en que en efecto esto sea el pie que dé lugar a que las diferentes protestas en las diferentes actividades deportivas o de otra índole o calado, artísticas, etcétera, tengan la repercusión que tienen. Pero repito, más allá de que ha sido una torpeza infinita el comunicado de la UCI, nos equivocamos de pleno si ponemos el foco en la UCI. Tendremos que pedir a los altos organismos deportivos y por consecuencia a los altos responsables de la política universal en tomar medidas en este sentido. ¿Qué le vamos a pedir a David Lapartien? ¿Quién es David Lapartien para tomar alguna decisión? No es absolutamente nadie. Lo único que ha hecho ha sido un comunicado torpe, evidentemente, pero bueno, quedarnos en ese punto es un error flagrante. Vale, pero tampoco tienen que esperar, perdona Marquínez, a que lo diga el COI. Lo lógico es que el COI
fuese quien dijese los deportistas no participan en los Juegos Olímpicos bajo bandera de Israel, vale, pero que la UCI si quiere, y la FIBA si quiere, y la UEFA y la FIFA y quien quiera, si quieren, lo pueden hacer sin necesidad de que lo haga el COI. Y ha pasado lo que ha pasado en la vuelta y la única organización que tenía potestad para hacerlo era la UCI. Manu, ya sé que hay pero ¿por qué un organismo responsable de un deporte tiene que contravenir la decisión del máximo organismo del deporte mundial? Es que tampoco tendría razón de ser que mañana llegue la Federación de Gimnasia o lo que sea. Yo por mi cuenta y riesgo impido esto o tomo esta decisión. No, se tiene usted que atener un poco a las directrices que marque el máximo organismo. Vamos a disparar los tiros, en el metafórico sentido de la palabra, hacia el máximo organismo del deporte mundial, que es el que no... del deporte mundial y, repito, de otras actividades, lúdicas o no lúdicas. Queréis hablar todos, pero que la FIFA y la UEFA y la FIBA no dependen del COI. Solamente aclarar que no dependen del COI. Yo es que lo que creo es que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puede haber una primera que lo haga? Es verdad, si es el COI, pues a lo mejor muchísimo mejor. Ojalá lo hiciera. Pero ¿y por qué no puede haber una primera que lo haga? Sí, pero mira, estás diciendo, Carlos, está puesto en el calendario, hay un partido del Eurobásquet que es Barcelona-Tel Aviv. Creo que es a principios de enero. Si esto sigue así, ¿qué pasa? El Barcelona va a tener que aceptar jugar y si no juega le van a eliminar por no presentarse. Y si no está prohibido que venga Tel Aviv a España a competir y no tienen prohibido que sea la FIBA o sea el Comité Olímpico, sea quien sea, que estén compitiendo, ¿qué va a pasar? Vendrá a jugar y jugará contra el Barcelona. A ver, Marquínez, que querías comentar. Sí, pero es una cosa que tienen que hacer todos los países. Por ejemplo, yo he leído hoy, y Carlos no lo podrá confirmar, que el el director general de Radio y Televisión Española va a proponer en un consejo que, estamos hablando de actividades lúdicas de las que ha dicho Javier Ares, de que si en el próximo Festival de Eurovisión participa Israel, pues que no participe España. Bueno, pues es un primer paso, lo que hace España, para que lo hagan los demás. Pero ¿no os da la sensación... Pregunto, que lo que comenzó allí en Figueras, siguió en Bilbao, que repito fue un punto de flexión y que generó cierto rechazo, no nos vamos a engañar, en aquel momento generó cierto rechazo en algunos sectores, al final, y tomando la perspectiva de los días, de los kilómetros, de las manifestaciones, como que ha generado más simpatía entre la gente? Yo tengo esa percepción de todo lo que ha ocurrido al final, Pues posiblemente ha faltado sensibilidad a la vuelta y posiblemente le ha faltado sensibilidad a la UCI. Tú puedes defender tu producto y tu competición y tu Vuelta Ciclista España, solo faltaba, pero a la vez igual también ha faltado empatizar un poco con la gente que pacíficamente ha salido a protestar. Para terminar, Borja, y les decimos adiós a todos. Otro aspecto para José Luis. Hace unos días Israel perpetró un atentado contra Doha en Qatar. El gobierno de Ruanda, que es donde se va a celebrar el Mundial, atacó con dureza ese atentado, y hay que recordar que Qatar es uno de los principales mediadores del conflicto que hay allí en la República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda. El Mundial arranca dentro de unos días y va a participar Israel. José Luis, ¿hay temor a que se pueda producir algún boicot? Pues de momento ninguno, y como te digo, esta tarde he hablado con David Lapartián. Él viaja el jueves allí, ya hay miembros de la UCI allí, y nosotros tendremos el congreso de la UCI el jueves, y durante el lunes, martes y miércoles tenemos el último comité directivo, digamos, antes del congreso. Y ahora mismo el planteamiento no es... Me ha dicho que de momento no hay ningún problema y que no va a haber... Me ha dicho que no va a haber, o piensa que no va a haber ningún problema en Ruanda, y allí van a estar además delegaciones de Israel y de Palestina, porque van a estar allí y están invitados, y me ha dicho que van a estar. Me queda un minuto para cada uno, si queréis, Carlos, Iñigo y Javier Ares. Yo hoy he leído de todo esta mañana, quien lo ha puesto en valor, la imagen de España, la imagen de la Vuelta, y quien ha dicho que lamentable la imagen de España y la imagen de la Vuelta. ¿Creéis que sale perjudicada la imagen de la Vuelta, que sale reforzada la imagen de nuestro país? ¿En qué lado lo ponéis? Pues las dos cosas. Las dos cosas. Puede salir reforzado que un país como España eleve su protesta ante una situación que tiene indignado a todo el mundo, y por otra parte la Vuelta ha salido perjudicada porque para mí lo ideal es que hubiera habido una rotunda manifestación pro-palestina durante toda la Vuelta, a lo largo de todas las carreteras, de toda la geografía española, pero que no se hubiera puesto en peligro, que no se hubiera empleado la violencia, que no se hubieran utilizado medidas de fuerza en ese sentido. Efectivamente, alguien
alguien puede pensar, y está en su perfecto derecho, que por lo que ha ocurrido exactamente en la Vuelta, España no tiene la capacidad necesaria para dar seguridad a los deportistas en cualquier evento. Es que es perfectamente legítimo dentro, termino, de esa terrible y grotesca polarización que estamos viviendo en nuestro país. Carlos. No, a mí me han sobrado algunos saltos a la carretera, ¿no? Yo estoy absolutamente a favor de las manifestaciones que ha habido, pero es verdad que algunos saltos a la carretera me han sobrado, ¿no? Y ya te digo, y lo que quiero ver es efectivamente de qué manera afecta esto en el futuro y sobre todo, ya te digo, de cara a la salida del Tour de Barcelona, ¿no? porque ASO no va a dejar, o sea, ASO no juega con esto. El Tour es un evento de país para los franceses, ¿no? Y no va a permitir seguro que si no tiene unas garantías claras de que la carrera se desarrollará con normalidad, que la carrera salga de aquí. Íñigo. Pero igual esto que he aprendido aquí en España, pues prende también en Francia, ¿no? En el próximo año, si participa Israel, o en el propio Giro de Italia. Yo creo que sería un paso importante para toda la sociedad francesa, italiana, que lo que se ha hecho aquí en España pues tenga su continuidad en el caso de que siga la situación como sigue en Israel, o en Palestina en este caso. Javier Ares, gracias, hacía tiempo que no hablábamos, a por otras 40 vueltas más o menos, te quedan otras 40. Un abrazo fuerte para un abrazo, todos. cuídate. Gracias. Javier Ares. Carlos, muchas gracias, un placer, te seguiremos escuchando en Televisión Española. Igualmente. Con los comentarios de la Vuelta Ciclista España. José Luis, gracias por dar la cara como miembro del Ejecutivo de la UCI, que, como queda claro, casi incluso en tus declaraciones, genera más rechazo que otra cosa, porque es un comunicado que, sinceramente, no se entiende muy bien. Pero te agradezco que des la cara como haces siempre, José Luis. Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo lo único que creo que queremos todos es que cuanto antes esta matanza se termine en Gaza. Totalmente, y ahí firmamos todos debajo. Un abrazo y gracias, insisto. Gracias a vosotros. Por dar la cara en los buenos momentos y en los malos, cosa que no hace todo el mundo. Íñigo Martínez, te mando un abrazo por lo que respecta al Íñigo Martínez de la Vuelta, pero no te vayas muy lejos, que ahora voy con el Íñigo Martínez de la Champions, ¿vale? Dale un abrazo al Martínez de la Vuelta. Borja, y en Montreal has dicho que se estaban produciendo incidentes en un día en el que también ha dado explicaciones Javier Guillén, ¿no? Eso es, ha dado Javier Guillén. Vamos a escuchar. Él ha explicado que ha acabado la Vuelta de una forma distinta a la que le esperaba. Sí que tengo que decir también que la Vuelta a España 25 se ha celebrado, cumpliendo o completando sus 21 etapas. Obviamente, no como ha querido la Vuelta, obviamente no como la Vuelta, honestamente, ni los corredores creo que se merece, pero es verdad que había un propósito de que no se terminaran las etapas, las hemos podido terminar, aunque no como nos hubiera gustado. Otro tema, Manu, es el que hemos afrontado en este debate ahora mismo, el de la relación con la UCI, que no ha expulsado al equipo de Israel. Guillén explica cómo han sido las conversaciones. A la UCI lo que se dice es: aquí hay un problema, tienes que salir a decir qué se hace con este problema. Y es lo que hace la UCI, y nosotros en ese momento es lo que respetamos. Evidentemente se producen conversaciones, se habla, se dice. La UCI dijo que el equipo tenía que correr, el equipo tiene la legitimidad para correr, y el equipo pues ha corrido. Tampoco el equipo ha decidido que se quería ir, pues teníamos que hacer lo que creo que hemos hecho. Y luego otro melón que se ha abierto es el de las instituciones, el de las carreras, el de las etapas. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria. No es oficial, pero la idea que tiene o tenía la Vuelta para 2026 es que finalice la carrera en las Islas Canarias. Esto ha dicho después de conocerse, después de pensar que el equipo Israel estuviera el año que viene en la Vuelta. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado de Israel a través del deporte o cualquier otra actividad. Con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España. Pues declaraciones contundentes de Antonio Morales. Y sobre la carrera de Montreal ha hablado Pello Bilbao, el ciclista, en el diario de Cataluña, el periódico de Cataluña. Ha dicho: no sé a qué estamos esperando para que se le ponga el nombre bien claro. Lo de Gaza es un genocidio y así lo considero desde hace mucho tiempo. No entiendo la hipocresía de la UCI. Y fuera del ciclismo, creo que comentaba antes López Herrón lo del Barça-Maccabi, pero antes de ese Barça-Maccabi hay un Valencia-Hapoel Tel Aviv. Bueno, concretamente en octubre, es la primera jornada de la Euroliga, o sea que mucho antes de ese partido de Barcelona tiene un equipo de Israel a Valencia a jugar en la Euroliga. Pero hay más eventos deportivos, Álvaro Benito, donde vamos a tener equipos israelíes, deportistas israelíes. Ahondando en esto que decías, ha informado hoy Fran Guaita, nuestro jefe de deportes en Radio Valencia, que hay preocupación máxima en el Valencia Basket. De hecho, ya han hablado hoy con Pilar Bernabé, con la delegada del gobierno en Barcelona, en Valencia, la Comunidad Valenciana. También lo han hecho con la Euroliga de baloncesto, porque ese partido está
previsto Valencia Basket contra Hapoel de Tel Aviv justo dentro de un mes, el próximo 15 de octubre. Por ejemplo, por ahora no hay enfrentamientos entre equipos españoles e israelíes ni en ninguna competición europea, ni en Liga de Campeones, ni en Europa League, ni en la Conference League. Por ejemplo, en el atletismo, nos está contando Profe López desde Tokio, hay un nutrido grupo de atletas israelíes en esos campeonatos del mundo de atletismo, también los hay en tenis. En febrero del año que viene, por ejemplo, tenemos unos campeonatos de piscina corta donde también se esperan a los israelíes, también van a participar en los próximos campeonatos de Europa de voleibol, es decir, normalidad hasta el momento absoluta en torno a la participación de los israelíes. Las 12:13. Las 11:13 en Canarias. No me digáis que no os apetece que vengan Kiko, Álvaro, Rafa, Raúl y hablemos un poquito de la Champions y de fútbol, sin olvidarnos de esta Vuelta Ciclista a España, que es histórica, que pasa la historia. No sabemos lo que vendrá a partir de ahora. Yo creo que va a marcar un antes y un después esta Vuelta Ciclista a España, y así lo creo firmemente. Ya sé que mañana Netanyahu no va a dejar de hacer lo que sigue haciendo por lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista a España, pero yo creo que sí la Vuelta y lo que ha pasado en la Vuelta, con nuestras cosas buenas y malas que se han producido, evidentemente porque han ocurrido cosas buenas y menos buenas, y ha habido imágenes que no nos hubiera gustado ver, pero por encima de todo esa protesta pacífica creo que marca un antes y un después. Y lo iremos viendo en los próximos meses y lo iremos contando. Pero ahora pasamos página o cambiamos de página, y antes de ir con Paula Badosa, toca hablar de la Champions. Sigue el larguero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.